Hola a todos, somos la doctora Nicole Echeverry y el doctor Luis Fernando Reyes y somos Majestic. Bueno, y bienvenidos. Ustedes saben que esta es una nueva sección que tenemos en nuestro canal de YouTube, donde estamos respondiendo todas esas pequeñas dudas que tienen acerca de diferentes procedimientos quirúrgicos para que entren completamente tranquilos y felices a su cirugía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy apetecido por todas ustedes y por todos ustedes, por supuesto. Sabemos que la fibrosis postoperatoria, sobre todo en el tema de la lipoescultura y en el tema de contorno corporal, es digamos que uno de los mayores miedos que tienen nuestros pacientes antes de realizarse este tipo de procedimientos. Y por eso queremos contarles todo, absolutamente todo acerca de la fibrosis postoperatoria. Bueno, y para comenzar definamos entonces qué es la fibrosis postoperatoria. Cualquier tipo de procedimiento que se realice en el cuerpo y que conlleve a una disrupción de los tejidos va a requerir de un proceso de cicatrización. Ese proceso de cicatrización puede durar incluso hasta un año. Durante todo ese proceso existe el depósito de diferentes tipos de células, de diferente tipo de material dentro de nuestro cuerpo que normalmente tiende a organizarse. Sin embargo, en algunos casos no es así. Y es a esto a lo que nosotros llamamos como procesos de hiperfibrosis. En conclusión, todas las personas que nos realizamos cualquier tipo de procedimiento, cualquier paciente que se realice cualquier tipo de cirugía, tiene que tener un proceso de cicatrización en el área donde fue intervenido. Y ese proceso claramente lleva un momento de fibrosis, es decir, todos los procedimientos conllevan un proceso de fibrosis. Sin embargo, hay que diferenciarlo de algo que es totalmente diferente, que es el proceso de hiperfibrosis, que es un exceso en el proceso de cicatrización, un exceso en el depósito de sustancias completamente desorganizadas, y es a esto lo que nosotros conocemos como la comúnmente denominada fibrosis postoperatoria, que es la que nosotros notamos cuando los pacientes están llenos de irregularidades, cuando el resultado de la lipoescultura es completamente diferente a lo que todos quisiéramos encontrar. Pero ¿por qué se produce este proceso de hiperfibrosis? Existen normalmente dos causas básicamente. Por supuesto, si nos realizamos este tipo de procedimientos con personas no idóneas, en lugares no idóneos, personal que no está capacitado para realizar este tipo de cirugías, es muy factible que el proceso de cicatrización sea completamente anómalo debido a que se manipule demasiado en exceso o de una forma completamente irregular el tejido, y de esta forma encontremos un proceso de hiperfibrosis postoperatoria. La segunda razón o la segunda causa es la más común y está normalmente relacionada también con la respuesta que tiene cada paciente al tipo de procedimiento. Todos sabemos que la genética en todos es completamente diferente y la forma de reaccionar ante las cosas, por supuesto, también lo es. No es la diferencia en un procedimiento como una cirugía de contorno corporal tipo lipoescultura o lipoabdominoplastia. Es por eso que no todos los pacientes reaccionan de igual forma, y en algunos viene una predisposición genética a crear un proceso de cicatrización anómala que nos crea unos depósitos anómalos también de sustancias que van a permitir que el tejido se vea mucho más grueso, mucho más irregular, y de esta forma nos cree la apariencia de hiperfibrosis postoperatoria. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta también los antecedentes del paciente. ¿Por qué? Porque cuando no es el primer procedimiento hay una tendencia más elevada a que se presente este tipo de cicatrización anómala o a que se presente este tipo de irregularidades. Eso quiere decir que los pacientes que han sido sometidos a 2, 3, 4 lipoesculturas normalmente tienen una predisposición más alta a crear este tipo de fibrosis postoperatoria. Pero ¿existe la posibilidad de que evitemos este tipo de fibrosis postoperatoria? La respuesta es sí podemos. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, cuando vayamos a tomar la decisión de realizarnos un procedimiento de contorno corporal, siempre elegir a personal idóneo y calificado para poder realizarlo. Un personal que sepa exactamente cuál es la anatomía del cuerpo, cuáles son las capas de los tejidos en las que se tiene que intervenir y de qué forma puede hacerlo para no generar daño en los tejidos y de esta forma no estimular a la sobreproducción de tejido cicatrizal.
Lo segundo que tenemos que hacer es seguir todas las recomendaciones que nos dé nuestro personal calificado. El cirujano plástico, en este caso el doctor Luis Fernando, la doctora Nicole Echeverry, te vamos a orientar en este proceso, te vamos a indicar qué tipo de insumos debes utilizar, qué tipo de recomendaciones debes seguir y sobre todo, y dentro de las más importantes, tienes que ser completamente juicioso o juiciosa con los masajes posoperatorios. Para nosotros los masajes de drenaje linfático son absolutamente indispensables para prevenir la formación de tejido cicatrizal anómalo o una hiperfibrosis. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros creamos un drenaje de todos los líquidos del cuerpo, estimulamos a los depósitos grasos que quedaron para que se regularicen, para que queden completamente parejos y además de eso disminuimos el proceso inflamatorio. Esto nos va a ayudar a que la recuperación sea mucho más rápida y a que, por supuesto, ese proceso de cicatrización permita que todos los tejidos estén en su posición, en el lugar en el que deben estar y que no se vayan a sobreestimular además para que de esta forma creen un proceso de fibrosis posquirúrgica. Por otra parte, además del masaje manual que nosotros les recomendamos, también existe la evidencia de que la aparatología puede ser muy importante para el manejo de la fibrosis posquirúrgica, es decir, el uso de ultrasonido en el momento en el que debe ser utilizado, con personas que estén también capacitadas para hacerlo, el uso de radiofrecuencia, el uso de ozonoterapia, carboxiterapia, cámara hiperbárica. Todo eso nos va a servir para el manejo del proceso posquirúrgico y en especial en el caso de nuestras pacientes que tienen tendencia a crear una fibrosis posquirúrgica. Dentro del arsenal de opciones que tenemos para darle manejo a esta fibrosis posquirúrgica, ya cuando ha estado instaurada, encontramos pues diferentes opciones. Desde lo no quirúrgico y lo no invasivo, como algunas enzimas, la aplicación de diferentes enzimas o todo lo que ya hemos hablado, hasta llevarlas a un nuevo procedimiento quirúrgico. Todo esto depende de cómo se encuentre cada paciente, de cuánto lleve después de su cirugía y por supuesto de qué resultados nosotros podamos obtener dentro de lo planeado para cada paciente. Es por eso que es muy importante la valoración inicial para así poder definir, aterrizar también las expectativas de cada paciente y poder hacer un consenso entre nuestros pacientes y nosotros como cirujanos para ver hasta qué punto realmente puede mejorar esa fibrosis y qué podemos nosotros ofrecer. Por otra parte, pues una de estas opciones es la opción quirúrgica. Ya cuando vemos que no existe otra forma diferente es cuando decidimos llevar a nuestros pacientes a un nuevo procedimiento quirúrgico. Normalmente aquí, ¿qué buscamos? Tratamos de regularizar esta apariencia irregular que ha dejado esta fibrosis posquirúrgica. Tratamos de romper esos tabiques fibrosos que se han creado, esos depósitos excesivos de tejido cicatrizal dentro de la pared abdominal. Entonces, para ello utilizamos normalmente aparatología especial que nos permite crear la destrucción de todo este material de cicatrización anómala para poder regularizarlo y en algunos casos también nos permite, mediante una apariencia visual, poder crear un cambio en la estética de nuestro paciente, simplemente camuflando esta fibrosis. ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, con marcación abdominal, con una extracción en una zona específica del abdomen del paciente, etc. Eso ya digamos que son cuestiones técnicas, pero básicamente eso es lo que buscamos para tratar de disminuir la apariencia anómala que tiene ese abdomen o ese contorno corporal. En algunos casos, lamentablemente, la fibrosis posquirúrgica es tan severa o ha dejado unas irregularidades tan grandes que para nosotros ya es imposible manejarlas. Y esos son los pacientes a los que lamentablemente tenemos que decirles que no podemos ayudarles en su proceso. Sin embargo, son casos muy específicos y a la mayoría de nuestros pacientes podemos cambiarle no solamente su aspecto físico, sino la forma en la que se ven a sí mismas y la que, por supuesto, la ven los demás. Bueno, en conclusión, la fibrosis posquirúrgica es un proceso que todas las cirugías deben vivir porque necesitan pasar por ese proceso de cicatrización, que cuando realicen el procedimiento estén conscientes de que existe el riesgo y la posibilidad de que según su predisposición genética se pueda crear un proceso de hiperfibrosis, pero además
que sean demasiado juiciosas y juiciosos con el manejo del posoperatorio, siguiendo todas las indicaciones posquirúrgicas que les vamos a dar sus cirujanos. Así que aquí estamos, el doctor Luis Fernando Reyes, la doctora Nicole Echeverry, acompañándolos en el proceso, y todas las pacientes y los pacientes que tengan cualquier tipo de caso de hiperfibrosis, vengan a buscarnos, que con seguridad encontraremos alguna forma de poder ayudarles. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Estamos muy felices de que estén conectados aquí con nosotros. No olviden dejarnos todas sus preguntas, todas sus dudas, recomendaciones aquí abajo. Y por favor síganos en todas nuestras redes. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto nuestro canal de YouTube. Así que activen la campanita para que cada vez que subamos un video siempre sean los primeros en verlos. Un abrazo, un gusto, y aquí los estamos esperando. Majestic Cirugía Plástica, Ibagué, Bogotá y Bucaramanga.